tardes, ¿cómo están alumnos del noveno grado? Espero que estén bien. El día de hoy, en la clase de Historia y Geografía, estaremos trabajando una nueva lección. Bueno, entonces me gustaría que en sus folletos nos vayamos a la lección número 4, ¿cuál es la vigencia del neoliberalismo como modelo económico? Los procesos de globalización, las manifestaciones artísticas, la importancia de su estudio para entender la realidad de una época determinada. Primeramente, me gustaría un poco darles a conocer qué es lo que es el neoliberalismo. ¿De dónde proviene esta palabra? Bueno, el neoliberalismo es una teoría o una política económica que afirma la importancia de la reducción de la intervención del Estado en cuanto a lo económico. Lo que el neoliberalismo quiere es que en lo mínimo posible el Estado interfiera en la parte económica. ¿Y qué es lo que defiende? Está a favor de la privatización de las empresas estatales. Entonces, un poquito para saber, tenemos mucha información en nuestro libro, en nuestro folleto, en donde podemos ver un poco qué es lo que es el neoliberalismo, pero especialmente nos vamos a basar en el neoliberalismo como un modelo económico. Bueno, ¿qué es lo que fue importante en este entonces para que surja esto? Los inventos tecnológicos que fueron de gran importancia para que pueda surgir en la sociedad a la que le importaba más el estatus de la riqueza que del nacimiento, donde todo esto ocurrió en el siglo XIX en adelante. Bueno, entonces la situación económica y social había cambiado. ¿Por qué había cambiado? Porque había dos clases sociales, donde estaba la burguesía, donde eran las personas que cada día más eran más ricas, más adineradas, más poderosas. Y estaba la otra clase que era el proletariado, quienes eran los trabajadores, los campesinos, ¿verdad? Había dos clases sociales. Bueno, como modelo económico entonces, el neoliberalismo nos dice que los adelantos científicos y tecnológicos se extendieron en todos los ámbitos. ¿En dónde? En la comunicación, en la medicina, en la educación. Todo esto permitieron la introducción de innovaciones de empresas, de fábricas, de transformaciones de ciudades y códigos de convivencia en la población. O sea que totalmente hubo un cambio total en la sociedad, de las personas, de la medicina, como hablamos, de la educación, y fue de gran trascendencia entonces en este aspecto. Bueno, miramos un poquito donde dice proceso de globalización. Como siempre nos basamos, ¿verdad?, que los inventos tecnológicos aquí fueron imprescindibles y permitieron el proceso de globalización, siendo lugar a dudas el ferrocarril el símbolo de unidad entre las culturas. Las empresas influían en las decisiones de los estados, tomaban los conglomerados empresariales y la población creció en número. Que nos dice que toda la población, no toda la población, la gran mayoría de la población campesina que hizo, se trasladó a la ciudad. Empezaron a migrar, a trasladarse a las ciudades. ¿Por qué? Porque allí encontraron, vamos a decir, fuentes de trabajo, ya que se crearon grandes empresas, como estuvimos hablando. La globalización afectó a todos los aspectos en la sociedad, no solamente a una parte, sino que fue mundial, a todo el mundo. ¿Qué pasó aquí? Las personas ya salían, iban a cines, las reuniones de salones, a observar prácticas de deportes, y así la vida de las personas iba cambiando. Luego encontramos las manifestaciones artísticas, en donde también podemos darnos cuenta que la pintura estuvo, vamos a decir, en auge. Tuvo una gran evolución. También la arquitectura, ¿por qué? Porque fueron creándose nuevos estilos. Y aquí también tiene gran trascendencia los representantes. Encontramos a varios representantes
que vamos a decirle le dieron vida a estas manifestaciones. Muy bien, vamos a mirar un poco nuestro guía de trabajo. Vamos a mirar un poco aquí, podemos fijarnos donde dice analizo el siguiente cuadro. Podemos fijarnos allí que tenemos el año, el invento, el inventor y para qué sirve, ¿verdad? Como estuvimos viendo, estos son los avances tecnológicos que fueron de gran trascendencia para que se puedan realizar todos estos cambios del que estuvimos hablando, especialmente en la parte económica. Bueno, nos dice en la pregunta, ¿de qué manera estos inventos pueden cambiar la vida de una persona? Yo, por ejemplo, como profe puedo decir, ¿de qué manera sí cambió? ¿Por qué? Porque las personas ya tenían, vamos a decir, con qué comunicarse, anteriormente no lo tenían. Las personas empezaban ya a irse en bicicleta, por ejemplo, la bicicleta tampoco existía en ese entonces el tiempo ya fue, vamos a decir, fueron ganándole al tiempo, ahora ya no era todo. Las personas obviamente adineradas, como por ejemplo la burguesía, ya utilizaban el automóvil. Entonces vamos a ir poniendo allí nuestra manera de pensar, como por ejemplo yo pienso que estos inventos cambiaron la vida de esas personas. Luego en la pregunta B, entre los inventos, ¿cuál te parece más importante? ¿Por qué? ¿Por qué te parece o que es importante más la máquina de coser, o el automóvil o el rayo X, ¿verdad? A mi parecer el rayo X es más importante. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la salud, donde se pudo diagnosticar, vamos a decir, los problemas que existen dentro del cuerpo. Entonces eso ya es personal. Luego dice, menciono los factores que facilitaron el proceso de globalización. Como ya estuvimos viendo, por ejemplo, varios fueron los factores. Primeramente, luego, los avances tecnológicos, también la creación de las empresas, también podemos fijarnos un poco en el aumento de la población, la migración, como hablábamos, que la gente campesina vino a la ciudad. Varios factores que podemos encontrar todo en el material. Luego dice, explico en qué aspectos influyó la globalización en la sociedad. Aquí hablamos mucho, ¿verdad?, de que la globalización influyó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hubo muchos cambios. Ya hablamos cuáles fueron estos cambios, ¿verdad? Que creció la población en cuanto a las empresas, la vida de las personas. Todo eso vamos a ir explicando en este guía de trabajo. Y por último dice, explico mi opinión acerca de las manifestaciones artísticas en esta época. Vamos a hablar un poquito de la pintura, un poco de la arquitectura y de los representantes, ¿verdad? Así a grandes rasgos, ¿cuáles fueron las características más importantes de estos? Y por último tenemos los indicadores, que si cumplimos todo nos ganamos los puntitos y vamos a ir registrando. Cualquier cosita estoy a las órdenes, entonces me van a escribir en el WhatsApp, cualquier consulta, y cuando terminan entonces me vuelven a enviar los trabajitos para ser registrados. Que tengan muy buena tarde.